Muy buenas tardes. Colectivo Literario Manantial se hace presente este mes de abril para conmemorar a través de Pasos Lejanos Poesía Viva 2024 el mes de las letras en el mundo. Cada 23 de abril, desde 1926, se instituye el Día Mundial del Idioma Castellano por el fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, que deja su notable libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El 23 de abril de 1995, la UNESCO proclama el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, basándose en que también nos dejaron en abril el inglés William Shakespeare y Gómez Suárez de Figueroa, apodado Inca Garcilaso de la Vega el Cusqueño. En 1931, nuestro intelectual, escritor e investigador literario Augusto Ramallo Vargas declara oficialmente el mes de abril el mes de las letras peruanas, debido a la cantidad de efemérides en este mes. Actualizados al presente, sumamos a Adela Montesinos, a Aníbal Portocarrero, Flora Tristán, Francisco García Calderón, Dante Nava, Osvaldo Reynoso, José Eduardo Chelson, Abraham Valdelomar, Alejandro Peralta, Carlos Oquendo de Amat, Enrique Verástegui, María Emilia Cornejo. Y fallecen Carlos Augusto Salaverry, Eliodoro Vargas Vicuña, Juan Gonzalo Rose, José Watanabe y figuras epónimas como César Vallejo y José Carlos Mariátegui. Colectivo Literario Manantial decide dedicar sus Pasos Lejanos Poesía Viva 2024-1 a poetas tasneños y moqueguanos, para darle importancia al legado de las provincias peruanas y saludando nuestra descentralización. Lima no es todo. Existe el Perú como un universo único y sustancial a través de estas voces. Así tenemos a las siguientes participantes. Celia Luz Flores inicia la tarde con la declamación de Funambulesca de Amparo Baluarte, poeta y compositora de valses moqueguana. En la primera parte están María Luz Medina hablando de Fortunato Sora. Catherine Gifo revela a Carolina Freire. Judith Amarante Agüiza, Cecilia del Sol y Ana San nos traen con holgura a Isabel López Alújar, Luis Alberto Calderón y Esperanza Martínez, respectivamente. Eliu Castiglioni se refiere a Federico Barreto. Finaliza esta primera entrega Mara Esther Sorbello, poeta y promotora argentina, que se incorpora a Manantial a través del notable poeta argentino Oliverio Girondo. En el intermedio interviene Celia Luz declamando Romance del hijo que no llega nunca, de Amparo Baluarte. La segunda y última parte asoma con Cecilia Medina y la figura de Mario Sentore.
María Antonieta Tejada defiende a Juan Gonzalo Rose. Celia Luz Flores, esta vez con conocimiento, luce a Amparo Baluarte. María Senatore, poeta, narradora e investigadora literaria uruguaya, integrada a Manantial, nos deja a la fina poeta de su país, Idea Vilariño. Mi persona, Julia del Prado, gestora de este colectivo, finaliza el evento virtual a través de Guido Fernández de Córdoba. Se agradecen hoy a los que nos ven y escuchan en esta exégesis literaria. Nosotras, mujeres poetas y divulgadoras de nuestra poesía, nos despedimos hasta una nueva oportunidad desde Arequipa, Huánuco, Tingomaría, Huancavelica, Lima, Argentina y Uruguay. Gracias. Lima, 29 de abril del 2024. De Amparo Baluarte Cornejo, de su primer libro, Breviario Pasional, publicado en 1952, Funambulesca. En el tinglado de mi vida, más de un payaso pirueteó y ofila eterna colombina, siempre en espera de Pierrot. Pero el Pierrot de mis ensueños nunca en mi vida apareció. Payasos tristes y pequeños danzaron siempre en mi redor. No amé a ninguno. El laberinto de mi ternura de mujer jamás sirvió de recio plinto a dioses falsos de papel. Así, en los hilos de la farsa, hice danzar en mi corazón junto a la lírica comparsa de este mi mundo de ficción, y soy la eterna colombina, siempre en espera de Pierrot, y en el tinglado de la vida llorando va mi corazón. Hola amigos, amigas, buenas noches. Mi nombre es María Luz Medina y tengo el gusto nuevamente de exponer para el colectivo Manantial un nuevo tema sobre un autor a quien hemos tenido que escoger, ¿no? Gracias a la participación y a la dirección, coordinación de la poeta Julia del Prado. Y es oportunidad también para reiterar mi complacencia de estar en este colectivo Manantial, ya que nos permite, o por lo menos a mí me permite, conocer a autores, literatos, poetas, escritores en general, que muchas veces no he tenido la oportunidad de conocer ampliamente. En esta ocasión, con motivo de dar a conocer el nombre de poetas y escritores ya fallecidos y al que titulamos los poetas ya que no están entre nosotros, me he topado con una grata sorpresa, me he encontrado con una grata sorpresa, pues en la relación de poetas que nos ofreció Julita del Prado, había un señor llamado Fortunato Sora Carvajal, por el apellido, y ya que estamos dando a conocer la nómina de autores procedentes de la ciudad, de la provincia y departamento de Tacna, supuse que podría estar relacionado con mi ciudad natal, que es el Cusco,
Y efectivamente, indagando con la familia, llegué a enterarme de que Fortunato Sora Carvajal era padre de un amigo muy querido y muy cercano para mí, Walter Sora Carvajal, un destacado abogado de la ciudad de Cusco, que se casó con una pariente cercana a mi familia y a mí, ¿no? Y con cuya descendencia mantengo aún una estrecha relación. Y bueno, escogí desde luego acá al señor Fortunato Sora Carvajal, quien fue un poeta, periodista, historiador y maestro peruano, nacido el 14 de octubre de 1894 en la localidad de Candarave, departamento de Tacna. Se inició en 1920 publicando artículos y poemas en el periódico El Ferrocarril de Moquegua. Luego escribió para el periódico El Sur de Azángaro desde 1923. Durante la ocupación chilena de las provincias de Tacna y Arica, escribió artículos y poemas para el diario peruano La Voz del Sur, que editaba en el interior del barco Ucayali, fondeado en el puerto de Arica. Junto a Sora Carvajal participaron también los tacneños Jorge Basadre, Federico Barreto y José Jiménez Borja. Fue testigo presencial de la reincorporación al territorio peruano de la provincia de Tarata en 1926 y de Tacna en 1929, cuyos actos se narran en su obra Tacna, Historia y Folclor. Posteriormente dirigió el periódico La Nación de Tacna hasta 1932, en que fue clausurado por el gobierno de Sánchez Cerro. Además de ejercer la docencia de Candabare, su tierra natal, como docente en el Colegio Nacional Coronel Bolognesi de Tacna y posteriormente presidente de la Asociación de Docentes Cesantes y Jubilados de Tacna. Falleció en la ciudad de Tacna el 8 de junio de 1981 y sus restos descansan en el cementerio general de esa ciudad, en el mismo mausoleo del poeta tacneño Federico Barreto. El colegio de Candarave, su tierra natal, y luego del refugio de su familia durante la ocupación chilena, y otro en la ciudad de Tacna, llevan su nombre en honor a la ardua labor que realizó para con la cultura tacneña. Luego me he enterado también que hubo unos años en que radicó en el Cusco en compañía de su familia y sus hijos, ¿no? Y bueno, siempre estuvo relacionado con la cultura y con los departamentos del sur de la nación. Y entre sus obras publicadas podemos citar Flores íntimas, poemas en 1921, Alma Sierra, poesías vernaculares, Vigil, biografía del notable filósofo y político tacneño, en 1937. Tacna, Historia y Folclor, 1954, en su primera edición, y 1969 en su segunda edición. José Santos Chocano, poeta de América, biografía novelada,
en 1970, que fue editada en la ciudad del Cusco. Cela, precursor y mártir de la libertad, biografía novelada en 1977. Francisco Lazo, pintor y periodista. Entre sus obras inéditas se puede citar Poetas tacneñas, antología, Perfiles de la celda, diario, Paisajes y figuras surperuanas. Entre sus poemas voy a leer algunos poemas que he encontrado acá y están acá. Por ejemplo, A la memoria de mi padre. Viene a mi memoria aquellos días en que eras mi sostén y en que con suave acento me decías: en la vida con mal se paga el bien. Todo es ingratitud y falsedad. Reina la hipocresía y la traición. Pero tú, ahora, la verdad, que no tenga doblez tu corazón, sé sincero y honrado. Tú no escales las cumbres con engaño, aunque solo pobreza te he legado. No hagas a nadie daño y conserva mi nombre inmaculado. Ante tu humilde tumba, Padre mío, hoy día he acudido a derramar el llanto de mis ojos y a darte la guirnalda que he tejido con mis versos sombríos que tienen flores y también abrojos. Otro poema titula Mi primera ilusión. La aldea era mi nidal, prendido en las montañas donde incubaron águilas libérrimas y hurañas. Los polluelos volaron en pos de un ideal. ¿Quién sabe si algún día retornara el vuelo a través de las cumbres y el azulado cielo en busca de la calma del nativo nidal? Qué sublimes y qué altas parecían sus cumbres, donde moría el día con misteriosas lumbres. Cuántas veces de niño, en horas de candor, en éxtasis divino, miraba sus montañas, sus tardes rojo pálidas, sus azules mañanas, instantes que conservo como un sueño de amor. Ese es otro, y acá tengo otro poema que titula Cela y está dedicado a Cela, que fue precursor y mártir de la libertad. Cela, temerario, visionario, Quijote de la libertad. Tu grito de rebelión resonó como una clarinada vibrante en la noche oscura y desolada de la opresión. Pero luego te traicionaron como a Jesús los hombres, cuyos nombres ya maldijo la historia. Como a Jesús te aprisionaron, y con tu muerte en el Calvario de Chagres se agiganta tu ejemplo, tu heroísmo y tu gloria. Cela, tu grito sagrado de libertad seguirá resonando en la madeja infinita de los siglos contra tiránicos vestigios, contra una clarinada de eternidad. Esos son los 3 poemas que he logrado recopilar. Y bueno, como les repito, lo he hecho con mucho cariño, recordando a su hijo Walter, un destacado abogado en la ciudad del Cusco, con quien tuve una estrecha relación familiar. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches. Querida audiencia, reciban un saludo de mi parte. Quien les habla, Catherine Rengifo Saldaña, es miembro activo del colectivo literario Manantial. Para Pasos Lejanos, Poesía Viva 2024, homenaje a Tacna,
les traigo a la poeta, dramaturga, considerada también periodista y educadora, Carolina Freire de Jaimes. Hablar de la heroica ciudad de Tacna es hablar de sus protagonistas, como lo fue la familia de nuestra autora, nacida en cuna patriótica el 4 de enero de 1844. En una ciudad enrumbada hacia la modernidad, con medios de comunicación y lugares de esparcimiento para la cultura, lo último en tecnología, así como un gran movimiento comercial. Según lo refiere Scala, con el conocimiento y la experiencia adquirida en el negocio familiar, Carolina se embarca en proyectos importantes para el periodismo, que la reconocerían posteriormente como una de las pioneras en la dirección femenina, tanto en Perú como en Bolivia. La mujer peruana a través de los siglos, escrita por Elvira García y García en Lima 1925-1926, refiere en el segundo tomo a Freire de Jaimes, ubicándola dentro de la primera generación de mujeres ilustradas. Se casó con el escritor y político boliviano Julio Lucas Jaimes, de quien se afirma recibió el respaldo para consolidarse en el medio cultural y político limeño. En mayo de 1874, Carolina Freire fundó junto a Juana Manuela Gorriti el Álbum, revista semanal para el bello sexo, primera revista hecha por mujeres y dirigida para mujeres. En este espacio promovió la emancipación y educación femenina en el Perú. En este mismo año fue incorporada al exclusivo Club Literario Limeño, grupo de tan solo 32 miembros, donde ella era la única mujer. Al año siguiente, en 1875, ofreció una conferencia sobre la vida y obra de Flora Tristán, que le valió grandes elogios y, por supuesto, una medalla de plata. A principios del siglo XX, los Jaimes Freire se trasladaron a Buenos Aires, luego de pasar muchísimas penurias debido al conflicto entre Chile y Perú. La escritora tacneña trabajó en diversas revistas argentinas y destacó como una activa conferencista sobre los derechos de la mujer. Cuando la vejez ingrata arranca nuestros cabellos y va colocando entre ellos débiles hilos de plata, hay un instante, hija mía, en que se pierde la calma y brota dentro del alma la negra melancolía. Es parte de su poética, y mientras su salud lo permitió, Carolina Freire viaja constantemente a Lima para brindar conferencias como miembro del Consejo Nacional de Mujeres. Casi no veo, escribo a tientas. No lo haría si no fuese por la costumbre que tengo de escribir. Finalmente muere un 29 de mayo de 1916 en Buenos Aires, Argentina, 2 años después que su amado esposo. Y quiero terminar con un fragmento de este bellísimo poema. Y dice así: yo sé bien que en cada hora de la vida una flor se deshoja en el camino, que vuela confundida al capricho voluble del destino. Yo sé bien que un sueño, una esperanza, en su cáliz envuelve esas flores, un deseo infinito que no alcanza a llenar el placer ni los amores, y que va lentamente con la dicha fugaz, que quisiera en cada una de esas horas ser para ti la imagen del consuelo, cantarte mi ternura, y hacer con esas hojas desprendidas que ruegan sin ventura un bello ramo al que estuviera atado el tierno corazón con que te he amado. Hoy a tus pies risueña lo pusiera como ofrenda inocente de ternura, de esta alma que te adora, como ave de las selvas pasajeras, te diera una armonía prendida entre las flores de ese ramo de amor que te ofreciera. Esta alma cariñosa nada más puede darte, dueño mío.
Es un poema dedicado a su esposo un año después de su fallecimiento. Muchísimas gracias, espero que nos sigan en todas las muestras que hacemos con el colectivo literario Manantial. Un saludo cordial al colectivo literario Manantial. Siguiendo con la presentación de poetas tacneños, en esta oportunidad presentamos la vida y obras de Isabel López Albújar Trins. Ella nació en Piura en 1926. Desde su niñez radicó en Tacna. Era docente de educación primaria e inicial y colaboraba con revistas y boletines pedagógicos. Sus poemas se hallan dispersos en periódicos y revistas, aunque la mayor parte de su producción está aún inédita. Uno de esos bellos poemas es Piropo Callejero, y dice así: Piropo callejero me quitó el sueño, recordando que un día me lo dijeron. Piropo callejero de años mozos, alentó mi esperanza ya en reposo. Piropo callejero a los 50, ¿cómo no desearlo, aunque no acierta? Piropo que engalana toda una historia, palabras que desgranan bellas memorias. Piropos que vinieron de joven mozo en la noche de parranda después del gozo. Son mentiras, verdades o ilusiones, pero que enorgullecen tantas acciones. Piropos que nos traen a veces gratos recuerdos de otros tiempos que yo desgasto. Piropos que no anhelo, aunque lo siento, y que cuando lo dicen me calan dentro. Piropos son piropos, qué lindo gesto. Así también tenemos este otro bello poema titulado Amor presentido, y dice así: yo no sé cuánto tiempo te he buscado, incansable, alerta y con 1000 ansias. Creía yo encontrarte y te perdía. Solo hallé decepción en vez de magias. Decepción de encontrar solo un espíritu frío y con expresiones desoladas. Decepción de sentir siempre un vacío, de que busquen en mí tan solo un alma. Decepción de sentir junto a otro cuerpo deseos y pasiones encontradas, de ser juguete de pasión impura sin descubrir mi alma abandonada. Pero de pronto vino a mí tu sombra, y con tu sombra presentida tu alma, y con tu alma superior un cuerpo que me dio 1000 ternuras y esperanzas, y supiste infundir en mí tu vida, tu calor, tus caricias, tus fragancias, tu amor, de 1000 matices me fascina, y yo no dejaré que se me vaya. Gracias. Hola, les saluda Cecilia del Sol desde Arequipa, en Perú, y desde Colectivo Manantial en esta nueva edición de Pasos Lejanos 2024. Nos vamos a adentrar en poetas peruanos y en mi caso voy a acercarles a la vida y obra del poeta tacneño Luis Alberto Calderón Albarracín. He quedado particularmente fascinada con la obra y saber también, ¿no?, cómo era este ser tan espléndido, tan lleno de ternura. Él escribía poesía infantil, se dedicó mucho a la poesía infantil, que era su preocupación, acercar a los niños a la literatura, a la lectura, con poesías, ¿no?, en sus primeros pasos hacia el amor a la lectura. Él fue un profesor y ejerció la docencia, profesor de primaria, ¿no? Ejerció la docencia en el CEO 990 en Tacna. Y también fue, gracias a su labor durante toda su vida, reconocido
con el mayor galardón que se puede dar en este país, que es las palmas magisteriales a un profesor, ¿no? A un maestro, como gran maestro. Vamos a ver unos poemas que a mí me han encantado, como por ejemplo Caballito de Madera, que está lleno de ternura, y por supuesto que la estructura que utiliza y el conocimiento que tiene, pues es perfecto para llegar a los niños, ¿verdad? Caballito de madera no va a la guerra. Caballito de madera que cabalgas veloz por las pampas, levantando polvareda. Vuelve, caballito de madera, ven que vamos a jugar a la paz con todos los niños de la tierra. Deja solos a los hombres malos, que a ellos les gusta jugar a la guerra. Bien, vamos a seguir con uno de sus bellísimos poemas infantiles, que es La Palomita. Palomita, ven a beber agua del río, ven a beber en mi jarra de vidrio. Palomita, ven a comer de mi mano la blanca ternura hecha de trigo. Ven, palomita, que hoy hace frío. Duerme, palomita, y en mi corazón haz tu dulce nido. ¿Qué les parece? ¿Verdad que hay mucha ternura? Yo, al leer la vida de este poeta, no me nace otra cosa que admiración, y amo su obra. La recomiendo. Voy a adentrarme en uno de sus libros, que es El color de los sueños, que me llamó mucho la atención, la forma del color de los sueños, que me encanta desde el nombre elegido, todo, ¿no? Los sueños no solo se llenan de diversas tonalidades en la pluma magisterial de Luis Alberto Calderón Albarracín. Tienen también movimiento, tienen alegría, la magia de despertar las más cristalinas emociones. Nos encontramos con una gama de versos sencillos y tiernos que harán volar la imaginación de los pequeños. Y hará también, además, que nosotros por unos momentos recordemos ese niño, esa niña que alguna vez fuimos. Aquellos que jugábamos con cometas o conversábamos con los pajarillos, o que corríamos veloces detrás de un caballito de madera. Luis Alberto Calderón expresa en una de sus poesías que su corazón es un río que se desborda de cariño. Mi corazón es un río donde todos los días se desbordan mis cariños, y cada latido es la alegría de un niño. Esa es la admirable sensibilidad que siente y sabe transmitir en sus versos, en cada verso. Color de los sueños se suma a todos los trabajos publicados de este género, de este tipo, porque aparte de que en su momento recibió gran acogida, no solamente en Perú, sino a nivel internacional también, ¿no? Fue muy reconocido. Vamos a hablar también de otros libros que son fantásticos, como Trinos de la Palabra, Voces desde la Infancia, Poemas para Niños y Gorriones, imagínate qué título, y Trinos del Alba, ¿no? Esta última estaba seleccionada como una de las mejores obras de la literatura infantil en Alemania, imagínate. Hice cantar gallitos de papel en mi cuaderno borrador. Cabalgué sobre caballitos de escoba y me hice aventurero para conocer los caminos de mi pueblo. Hice volar cometas de papel periódico para que lean las estrellas. Jugué con carritos de madera y les puse ruedas con latas de betún. La dulzura hecha verso, indudablemente, la dulzura hecha verso. Tengo otros poemas que he elegido, como son, vamos a encontrarlos aquí, los tengo separados. Dice aquí que existe una buena producción literaria para niños en nuestro querido Perú. Y la clara evidencia de ello es la prolífera producción del gran maestro, poeta y difusor cultural Luis Alberto Calderón Albarracín, tacneño. Ya les dije que nació el 7 de noviembre de 1944.
y lamentablemente nos dejó un 15 de octubre del 2019, hace poco realmente. Las estrellas son joyas inalcanzables a nuestros deseos y a la codicia de nuestros ojos, dice en poesía Las estrellas, del poemario Las hojas del árbol. Tenía una forma didáctica de cómo ganarse el cariño de los pequeños lectores, también de los jóvenes y de los adultos con alma y corazón de niños, ¿verdad? Hablar del trabajo poético de Luis Alberto Calderón Albarracín es dirigir nuestras sencillas líneas exclusivamente para resaltar al hombre que con sus poesías era capaz de encaminar muy temprano a nuestros niños para la competente vida de la lectura. La guerra cabalga sobre una luna negra sembrando muerte. Esto dice en poesía Siembra, del poemario El ojo que mira. Y bueno, así se conmemoraba también la partida de un poeta, de un maestro, de un luchador social, líder magisterial y mecenas de la cultura, como fue Luis Alberto Calderón Albarracín, que trabajó tanto en la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, APLIJ, en Tacna. Le decían cachorrito, siempre presente, cachorrito. Hay otros poemas que quiero compartir, como Zaguán de la casa. Afuera la lluvia menuda lava la pobreza. A medianoche un dios mojado toca la puerta desde el zaguán de la casa todos los días y huyen los fantasmas. Aviso para un suicida. También tiene otra vertiente, ¿no? Hojas de afeitar, marca registrada, doble filo, 3 rasuradas, acero fino. Un sano consejo. Sírvase no botarlas. Encienda un cigarrillo preferido y a falta de revólver, usarlas para algún intento de suicidio. Noche de bohemia. Me embriaga el aire, el bar de las esquinas, el perfume de las muchachas, la poesía de los bares, el humo del cigarrillo, la caja de cerveza y el grito de las bodegas. Aquí viene uno de mis preferidos, que se llama Mini Poema. Miro tu ventana y veo la mitad de tu cara, llorando como Magdalena. Construcción civil. Por cada edificio que hay, pena en las noches la tos seca de un albañil. Es realmente conmovedora su poesía. Él dijo una vez: tengo 19 poemas, algunos cuantos cuentos y he publicado en alguna antología en Chile. Lo cierto es que ha publicado en muchas antologías en diferentes países, Latinoamérica y Europa. Y de verdad que Cachorrito, como le decían cariñosamente, siempre estará presente en nuestras vidas con esta poesía para los niños, el poeta de los niños, porque aparte de ser un luchador, un líder magisterial, un mecenas ayudando a otros jóvenes poetas a que puedan publicar, pues era un gran humanista, un maravilloso ser humano y el mejor de los amigos, según cuentan la gente y los amigos que tuvo y que le conocieron, que tuvieron la suerte de conocerle. Yo les dejo con esa tarea, buscar la obra y la biografía de este gran humanista, de este gran maestro de la palabra y del verso para los niños. Les envío un gran saludo, un fuerte abrazo y todo mi corazón. Nos vemos. Muy buenas tardes. Ana San saluda al colectivo literario Manantial, conducido por nuestra gran amiga escritora Julia del Prado. Quiero hablar de una gran recordada escritora tacneña, Esperanza Martínez de López. Nació en Tacna en 1921, docente de educación primaria. Empieza a publicar en 1965
con el poemario infantil Manantial. Primera incursión en la poesía infantil en Tacna. Su producción continúa con Luz de Inocencia, 1979. Capullos de Paz, 1990. El Concierto del Agua, 1993. Melodías de la Naturaleza, editado en Tacna, 1995. Pentagrama de la Infancia, editado en Tacna, el 2001. Esperanza Martínez de López falleció en julio del 2002, meses después de haber reeditado El Concierto del Agua. Tuvo una gran amistad en sus últimos años con la poeta María Delfina Santana Guevara, que compartieron momentos de poesía y de cultura en Tacna. Esperanza Martínez, en su poesía, asume muchas veces la mirada del niño, otorgándole a su lenguaje el hablar, la inocencia y la fantasía de los niños. Esa mirada infantil le permite humanizar a los animales y otorgarle las palabras y actitudes ingenuas. En otras ocasiones, la mirada se dirige a la familia como seres protectores, creando un mundo despojado de maldad. Esto no es impedimento para lanzar, en ocasiones, la crítica social en poemas como Despedida intempestiva, Pentagrama de la Infancia, donde refleja la tristeza ante la muerte de un minero pobre. El lenguaje infantil le permite usar la musicalidad de la rima y la repetición rítmica para convertir a cada poema de una ronda. Su poesía ha sido reconocida a nivel nacional, apareciendo en diversas antologías como Hantuwaita, poesía infantil en quechua y castellano, Ayacucho, 1991. Repertorio de ternura, Chiclayo, 1996. Poetas en busca de editor, Lima, 1996. El Jardín de la Palabra, Arequipa, 1997. Cuando el sol ríe, Selección de cuentos, Lima, 1998. El Hipocampo y sus palabras, Lima, 1998. Poesía infantil y juvenil del siglo XX, Lima, 1999. Asimismo, diferentes instituciones le otorgaron merecidos homenajes a Esperanza Martínez de López. Reunidos con poetas de gran trayectoria en Tacna, el mes de abril, la Municipalidad de Tacna y diversas instituciones le rendían homenaje con asistencia de estudiantes de los centros educativos. También debo decir que hay una escuela que lleva el nombre de Esperanza Martínez, un centro educativo que ha dejado de legado hasta la fecha. Esperanza Martínez nos obsequia, de los tantos poemas, uno dedicado a Tacna que voy a dar lectura. A Tacna, quietud de atardeceres, perfume de claveles, rumor de manantiales, pródiga y hermosa eres. Tacna, donde la vida se desliza más suave que la brisa, con mil interrogantes, ahora, ayer y antes. Mil voces infantiles repiten cual clarines los hechos de la historia
que tejieron tu gloria. La juventud risueña, con tu progreso sueña, y unida a tu paisaje, de brillo a tu linaje. Los ojos ya cansados y de ti enamorados, anhelan antes de morir verte Tacna resurgir. Poema de autoría de Esperanza Martínez de López. Me despido de todas mis amigas poetas del Perú y del mundo. Saludos desde Madrid, España. Hola, soy Elis Castigliani Palacios desde Huánuco, Perú, para el colectivo literario Manantial. En esta oportunidad me toca hablar de Federico Barreto Bustos, quien nació en Tacna un 8 de febrero de 1868. Fue hijo de un coronel del ejército peruano, Federico María Barreto, y de doña Ventura Bustos, su madre. En su ciudad natal llevó a cabo una intensa vida intelectual y periodística, abogando por la libertad de las ciudades de Tacna y Arica, invadidas y ocupadas por Chile durante casi 50 años y por cuya liberación el poeta fue su paladín. Luchó con sacrificio y valentía, sufriendo como consecuencia el destierro y poniendo siempre su vida en peligro. Federico contaba tan solo con 17 años cuando Chile le declaró la guerra al Perú. Una de sus representativas poesías en honor a nuestra patria fue, valga la redundancia, Patria Mía, que a continuación leeré. Patria mía, patria del corazón, la suerte un día te hundió en el pecho con furor espada. Y hoy, abatida pero no humillada, pareces león en la agonía. Antes, cuando dichosa te veía, fuiste por mí con entusiasmo amada, pero hoy, que veo que eres desgraciada, no te amo ya, te tengo idolatrada. Fue miembro fundador del semanario El Progresista en 1886 y del Círculo Vigil en 1888. Con su hermano José María formó parte del grupo literario La Bohemia Tacneña, colaborando en su revista literaria Letras en 1896 y 1898, junto con Rubén Darío y otros grandes poetas y escritores. También con su hermano fue codirector del diario La Voz del Sur y El Tacora, publicaciones que molestaron a los chilenos al defender con ahínco y soberanía nacional, siendo destruidas sus imprentas en 1911. Su poesía romántica y amorosa fue marcadamente sensual para la época. La mujer amada para Federico no está idealizada, sino que es una mujer de carne y hueso. Influenciado por el modernismo, por su exaltación pasional y sensorial, cultos, inspirados y transparentes, sus poemas gozaron de gran popularidad y eran recitados y cantados por el pueblo que tanto lo idolatró. Son versos preciosistas y llenos de encantos pertenecientes a su segundo poemario Aroma de Mujer, publicada en 1927, 2 años de la muerte del autor. Por su lirismo romántico, sus descripciones, su belleza, no exenta de un punto picaresco. A continuación, una de sus poesías más románticas, A Media Luz. En medio de la alcoba solitaria está la novia bella, inclinada frente sobre el pecho y temblando de miedo y de vergüenza. En torno de ella hay rosas y azahares, en vasos de bohemia, y, pendiente del techo y de los muros, cortinas opulentas, acuarelas de Wirtz y de Fortuna, y biseladas lunas de Venecia. Es un nido de amor. Por todas partes hay pieles de Astracán y de Siberia, y encima de las mesas relucientes, las figuras chinescas, los jarrones etruscos, las estatuas pigmeas, y las lámparas verdes y azuladas, que parecen campánulas abiertas, y que relucen en la linda alcoba como ojos de pantera. Y luego, luego el lecho con colgaduras blancas y sedeñas y almohadones mullidos que parecen hacernos 1000 promesas. Y luego, oíd,
la novia que suspira y que contempla por la vez postrera su figura de virgen en la brillante luna de Venecia, y luego que la risa que retosa en su boca bermeja, la indecisión, el velo que resbala sobre la blanca alfombra de Bruselas y el corpiño, por fin, que se entreabre, enseñando a las luces indiscretas dos hombros colombinos y una garganta que escultura griega, y luego que los pasos rescatados del novio que se acerca, la mampara que se abre poco a poco y el grito de la bella al sentirse atraída por su amado, que la promete una aventura eterna. Después, las risas, los abrazos locos y los besos sin fin y las ternezas, y luego el lecho con colgaduras blancas y sedeñas y almohadones mullidos que parecen hacernos sentir mil promesas. Muchos de sus poemas han sido convertidos en preciosas canciones, entre ellos el conocido vals peruano Ódiame, interpretado por grandes artistas como Los Panchos, Los Embajadores, José Feliciano, entre otros. Pero la versión más conocida es la interpretada por el cantante Diango, que la hizo famosa en España. También el poema Madre Mía, una bellísima oda dedicada a las madres, es cantada en las escuelas en la celebración del Día de la Madre. Mi patria y mi bandera es la letra de una marcha militar escuchada en los desfiles militares y, asimismo, himno del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe de Lima. El poema Queja a Dios de su primer poemario, Algo Mío, es otro tema musicalizado, así como Aurora, Antes que tú, Indiana, y muchos otros que ya forman parte del cancionero popular peruano. Voy a presentarles una poesía que hoy en día es cantada por miles de peruanas, aunque estén en otro país. Ódiame. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Más vale el odio que la indiferencia. El rencor hiere menos que el olvido. Yo quedaré si me odias convencido de que otra vez fue mía tu existencia. El amor brota, el odio en la conciencia. Nadie aborrece sin haber querido. En pago de esta hazaña desmedida, te daré el alma y esta misma vida. Que tu desdén a pausas me arrebata, te daré todo lo que apetezcas. ¿Qué más quieres de mí? Ya ves, ingrata, te ofrezco el alma para que me aborrezcas. Federico Barreto murió el 30 de octubre de 1929 en Marsella, Francia, donde se hallaba por motivos de salud. Él había recorrido Europa gestionando apoyo y adhesiones de gobiernos e instituciones para liberar a su tierra del dominio chileno. Pese a que ya se encontraba muy enfermo, días antes de su muerte escribió el poema Delirium Tremens. Era un mal que lo aquejaba. Hasta aquí mi presentación. Muy buenas tardes, soy Mara Esther Sorbelo desde Buenos Aires y agradezco a la poeta y amiga Julia del Prado por invitarme a ser parte del colectivo literario Manantial, lo que me hizo muy feliz. Agradezco a las integrantes y a los oyentes. Yo voy a hablar de Oliverio Girondo, que nació el 17 de agosto de 1891 en Buenos Aires. Fue el menor de 5 hermanos. Desde muy joven viajó seguido al continente europeo, estudió en un colegio inglés, después cursó sus estudios secundarios en Argentina, en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza y en el Colegio Nacional Sur. En 1909 inició sus estudios de Derecho. Como condición para estudiar dicha carrera, Girondo solicitó a sus padres que lo dejaran viajar asiduamente al viejo continente para nutrirse de las nuevas corrientes artísticas. En 1915 y en 1916 coescribió con Zapata Quesada las obras teatrales La Madrastra y la comedia de todos los días. Solo la primera llegaría a estrenarse. Durante ese año recibió su título de abogado, profesión
que jamás ejerció. Junto a Zapata Quesada y Raúl Monsegur, funda el semanario Comedia, que duró desde diciembre de ese año hasta el año siguiente. Girondo frecuentaba las principales tertulias literarias de Buenos Aires, como las del Hotel París, donde se reunían los colaboradores de las revistas Caras y Caretas, en la que conoció al poeta Baldomero Fernández Moreno. En uno de sus viajes europeos conoce en Milán al pintor Emilio Petoruti y fundó con Ricardo Guiraldes y Evar Méndez la editorial Proa. De 1920 a 1921 viajó por España, Francia, Italia, el norte de África y Brasil para escribir su primer libro, que se llamaba 20 poemas para ser leídos en un tranvía, impreso en 1922 en Francia. Los 20 poemas para ser leído en el tranvía y Fervor de Buenos Aires, de Jorge Luis Borges, publicado al año siguiente, son consideradas las obras fundacionales de la literatura de vanguardia en Argentina. En 1923 publica en España su segundo poemario, Calcomanías, dedicado a España, con gran recepción allí y en Argentina. En 1926, Girondo participó del primer Salón de Escritores, organizado nada más y nada menos por Guillermo Con, desde la revista Valoraciones de La Plata. Allí exhibe acuarelas que son reproducidas junto a sus obras remitidas por otros escritores como Guiraldes, Borges, Marechal, Cayetano Córdoba, Iturburi y Ricardo Molinari. A su regreso, el autor se encargó de realizar una reestructuración de la obra Martín Fierro, presentando el célebre Manifiesto de Martín Fierro, redactado por él en la revista que llevaba el mismo nombre. Ese año participó de unas lecturas literarias por Radio Cultura, junto a otros poetas martinfierristas como Leopoldo Marechal, Raúl González Tuñón, Jorge Luis Borges, Ricardo Guiraldes, Norat Lange y Alberto Hidalgo. En 1927, Girondo es incluido en la exposición de la actual poesía argentina, compilada por Pedro Juan Vignale y César Tiempo, que ocupaba de 1922 a 1927. En 1932 publicó Espantapájaros, un libro heterogéneo que contiene un caligrama, prosas poéticas y poemas en verso. Para promocionarlo, el poeta organizó el paseo por Buenos Aires en un coche fúnebre tirado por 6 caballos, presidida por una réplica de él en papel maché del académico y pintor José Bonomi. Sus poemas se caracterizaban por la búsqueda incesante de nuevos ángulos desde donde abordar la realidad. En 1937 publicó el poemario Plenilunio. Ese mismo año, Interludio, su única obra escrita en prosa, de ficción, con 11 aguafuertes ilustrados por Eneas Pilimbergo. En 1939 fundó la editorial Suramericana, junto a Vittorio Campo, Antonio Santamarina, Eduardo Bullrich, Alejandro Jou, Jacobo Salavsky y Andrés Busili, Alejandro Menéndez Vegetti, Carlos Meyer, Alfredo González Garaño, Tito Arata e Israel Vélez. Sus últimas obras fueron Persuasión en el año 1942, Campo Nuestro en 1946. La Médula se presentó en 2 ediciones, una fue en el 53 y la segunda en el año 1956, con una nueva decena de poemas. 3 años más tarde publicaría con el escritor Enrique Molina una traducción de Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. En 1943 se casó con la también escritora Norat Lange, con quien estuvo durante 17 años de su vida.
En 1961, Girondo sufrió un accidente automovilístico que lo dejó inválido. En 1962 grabó un disco en el que leyó 23 poemas de él en la Médula para una antología sonora dirigida por Arturo Cuadrado y Carlos Maserti. Oliverio Girondo falleció el 24 de enero de 1967. Sus restos se encuentran en el cementerio de Recoleta, en Buenos Aires. El lugar de Girondo en su momento en la literatura nacional fue rupturista. La vanguardia que él encargaba abrió varias fuentes, el simbolismo, el surrealismo, pero a través de mucho que se va modificando con el tiempo, él se fue adentrando cada vez más en su vanguardismo. Hay solamente una obra de él que es Campo Nuestro, que es diferente al resto de las demás, porque es como un poema telúrico que se aproxima más a Guiralde que todo el resto de la obra. Les voy a leer unos poemas de él. Siesta. Un zumbido de moscas anestesia la aldea. Un sol unta con fósforo el frente de las casas, y en el cauce reseca de las calles que sueñan, deambula un blanco espectro vestido de caballo. Penden de los balcones racimos de glicina que agravan el aliento sepulcral de los patios, al insinuar la duda de que acaso estén muertos los hombres y los niños que duermen en el suelo. La bondad soñolienta que trasudan las cosas se presa en las pupilas de un burro que trabaja y en las ubres de madre de una cabra que pasan con un son de cencerro al diluirse en la tarde. No se sabe si aún suena o ya es solo un recuerdo. Es tan real el paisaje que parece fingido. Otro, ¿dónde se llama? ¿Dónde me extravié? Me extravié en la fiebre, detrás de las sonrisas, entre los alfileres, en la duda, en el rezo, en medio del herrumbe, asombrado a la angustia, al engaño, a lo verde. No estaba junto al llanto, junto a lo despiadado, por encima del asco adherido a la ausencia, mezclado a la ceniza, al horror, al delirio. No estaba con mi sombra, no estaba con mis gestos, más allá de las normas, más allá del misterio, en el fondo del sueño, del eco, del olvido. No estaba. Estoy seguro, no estaba. Me he perdido. Muchísimas gracias por su atención y muy buenas tardes a todos. Romance del hijo que no llegó nunca. Poema que pertenece al libro La Ruta Luminosa. Nadie como yo podría cantar canciones de cuna con una voz empapada de pasión y de ternura. Nadie como yo sabría acariciar tierna y muda la dulce carne amasada con rosas, con miel y luna. Nadie cual yo sentiría una emoción tan profunda al depositar un beso en su cabecita bruna. Nadie cual yo temblaría con un miedo de locura al verlo ardido de fiebre en el fondo de su cuna. Ay, pero me fue negado ese don de la natura. Mis manos están vacías, no fue mi entraña fecunda. Las canciones en mis labios se desmayan una a una y un frío como de muerte por las venas me circula. Ay, mi Dios, que no me diste el bautismo de dulzura que hace florecer la carne y la espina
especie perpetúa. Soy como un árbol sin nidos, como flor que no perfuma, como río sin corriente, como estrella que no alumbra. Cuando me vaya de este mundo, bajo el peso que me abruma, no habrá un ángel de alas blancas que hasta el cielo me conduzca. Y este bagaje de sueños, que fue mi riqueza suma, no tendrá sobre la tierra quien lo guarde con ternura. Y bajo el cielo infinito, bajo la luz de la luna, ya no soñarán mis ojos en otra carita pura, ni irá mi voz duplicada a recitar en mi tumba mis canciones y plegarias con una emoción profunda. Conmigo termina todo. Ay, ya nunca, nunca les dará Amparo Baluarte su mensaje de ternura. ¿Cómo están, amigos? Reciban mi cordial saludo desde el colectivo literario Manantial. Siempre bajo la dirección, la gestión cultural de nuestra querida poeta Julia del Prado. En este espacio de Pasos Lejanos, Poesía Viva, traeremos al poeta tacneño Mario Arturo Sentore Blesón, quien nació en Tacna un 19 de enero de 1875. Era poeta, novelista, periodista de orientación socialista libertario y médico homeópata. El niño nació en el seno de una familia de artesanos mutualistas. Tacna, su ciudad natal, emplazada al sur del Perú y donde Mario Sentore vivió su niñez y su adolescencia. Había quedado bajo la ocupación chilena tras la derrota peruana en la Guerra del Pacífico, de modo que los conflictos entre Perú y Chile marcarían la vida de Mario Sentore, considerado en su época como un chileno en el Perú y como un peruano en Chile. En 1893, con 18 años, cruza la frontera sur del país en dirección a Chile, residiendo en distintos pueblos del norte de ese país. Colabora sucesivamente en La Voz de Caleta Buena, en El Pampino, El Comercial y Loa, La Semana y El Industrial, El Pensamiento y El Oasis. Instalado inicialmente en Santiago, funda la revista santiaguina y colabora en El Liberal Democrático. En 1898 edita en Santiago el semanario El Domingo. Desde Chile envía sus colaboraciones a Letras, un órgano de movimiento literario modernista de la ciudad de Tacna, conformado a fines de 1880. La llamada Bohemia tacneña estuvo integrada por escritores como Federico Barreto, Víctor González Mantilla, Modesto Molina y Carolina Freire de Jaimes. El movimiento se consolidó a fines del siglo con la revista Letras, en cuyas páginas escribieron las máximas figuras del modernismo como Rubén Darío, José Enrique Rodó, Manuel Ugarte, Amado Nervo, Ricardo Palma y José Santos Chocano, como también hizo lo propio Sentore con sus poemas y ensayos. Cuando se instala en Valparaíso ejerce la profesión médica, pero dedica también buena parte de su tiempo y sus energías al periodismo literario y político. Así también se convierte en el redactor literario de El Pueblo de Valparaíso, donde es absolutamente defensor de las clases trabajadoras. A partir de ese entonces, funda y colabora varias revistas
periódicos, semanarios en diferentes lugares, tales así como La Voz de Abajo, de orientación socialista libertaria, El Domingo, igualmente de orientación socialista libertaria, La Campaña, publicación de arte y propaganda social, La Revista Blanca, donde conjugan modernismo literario, anarquismo, teosofía y homeopatía. En 1898, en la revista Letras, anunció la preparación de un estudio mayor denominado Los Intelectuales de América, para lo cual se vio obligado a viajar a Lima, con la finalidad de recabar información sobre la producción bibliográfica de los intelectuales peruanos del siglo XIX. Y luego de un mes de revisar minuciosamente la Biblioteca Nacional, que en ese entonces era dirigida por el insigne Ricardo Palma, Sentore se vio en la necesidad de escribir una carta al presidente de la República, Eduardo López de Romaña, sobre la calamitosa situación de nuestra primera institución cultural, el abandono por parte de las autoridades y la lamentable indiferencia que hay en materia de relaciones intelectuales entre los hombres de gobierno y los hombres de pensamiento de todo el continente. Por ello, Mario Sentore levantó su voz contra aquellos que buscan aniquilar cualquier intento de investigación o estudio independiente y presenta una propuesta personal para que la Biblioteca Nacional deje de ser pobre, y pobre en sumo grado. Ofrece conseguir no menos de 2,000 libros de autores hispanos de reciente data. Es decir, que Mario Sentore fue un intelectual peruano que desarrolló una importante obra lejos de las generaciones oligárquicas, que solo se contentaron con controlar y dirigir la universidad como si se tratase de un patrimonio familiar. Haber vivido en Chile, colaborar con publicaciones periódicas, tanto en el país del sur como en Argentina, haber abrazado las ideas socialistas libertarias, tener largas conversaciones e intercambios epistolares con escritores e intelectuales de la vanguardia latinoamericana de fines del siglo XIX, fueron formas con las que Mario Sentore Blesón se transformó en un intelectual internacionalista. Pero fracasado a causa de la oposición del presidente Romaña, decide retornar a Valparaíso. Desde aquí dirige una crítica virulenta a los liberales peruanos titulada El Perú bajo el gobierno del señor Romaña. A raíz de estos episodios, El Comercio ataca en varias oportunidades a Sentore, a quien consideran un peruano con marcado acento chileno y un aventurero. Finalmente, Sentore murió tuberculoso en un hospital de Valparaíso a temprana edad, a los 45 años, en el año de 1920. Entre sus obras que más destacan son las siguientes: De la vida y el amor, cuento y novelas breves. La evolución del Perú en la última década, es un esbozo sociológico. Fraternidad Obrera Chileno-Peruana, que es una colección de artículos y discursos sobre el Centro Internacional Obrero de Solidaridad Latinoamericana. Varios de sus poemas aparecidos en Letras. Altas Letras, 3 escritores del cautiverio.
como también algunos de sus textos fueron reunidos por Carlos González en Antología Histórica de Tacna. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días. Los saludo desde Arequipa, Perú. Soy María Antonieta Tejada, integrante del colectivo literario Manantial, y en esta oportunidad, en que desde la sección Pasos Lejanos, Poesía Viva, estamos rindiendo homenaje a poetas peruanos fallecidos de la zona de Tacna y Moquegua, quiero resaltar la presencia del poeta Juan Gonzalo Rosé en nuestra historia literaria por una circunstancia especial que me llamó la atención, y es que siendo capitalino se decía tacneño por el hecho de haber pasado su niñez y gran parte de su adolescencia en esa provincia del sur de nuestro país, lo cual dice bastante de una personalidad auténtica que aplaudo como provinciana que soy. Juan Gonzalo Rosé Gross fue un poeta, dramaturgo, compositor y periodista peruano que nació en Barrios Altos, en Lima, en el mes de enero de 1927. A muy temprana edad fue llevado a Tacna por sus padres por una circunstancia también digna de resaltarse, y es que se habían ofrecido como voluntarios para educar a niños tacneños en vísperas del ansiado retorno de la ciudad a la patria peruana luego de estar casi 50 años dominados por Chile. Ahí cursó su educación primaria en una escuela fiscal. En 1940 empezó su educación secundaria en el Colegio Nacional Francisco Bolognesi, del que en 1942 fue expulsado por defender a un compañero del abuso de uno de los inspectores de disciplina. Esta circunstancia también es digna de resaltarse porque demuestra el temple de luchador por la justicia que ya se vislumbraba a esa temprana edad. Debido a esto, se trasladó a Lima, donde continuó sus estudios secundarios. Estudió en la Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Y desde ahí ya se forjó un camino político. Empezó su militancia política en el APRA, pero se alejó de este partido al constatar que sus correligionarios rechazaban a los delegados puertorriqueños que habían llegado al Perú en busca de apoyo para su independencia. La dirigencia aprista acusaba a estos independentistas de comunistas. Rosé decidió entonces, consecuente con sus ideas, ingresar a la Juventud Comunista. Por su oposición a la dictadura de Manuel Alegría en 1950, fue desterrado a México, donde colaboró en Humanismo y otras publicaciones literarias. Retornó al Perú en noviembre de 1956, beneficiado por una amnistía facilitada por el cambio de gobierno. Se dedicó entonces al periodismo y fue colaborador de la revista Caretas. De espíritu inquieto, recorrió varios países de América Latina y Europa entre 1963 y 1965, impulsado por un interés de observar las realidades humanas y culturales. De vuelta al Perú, se dedicó a la promoción publicitaria y continuó con su trabajo de creación poética. Es considerado uno de los máximos exponentes de la generación del 50. En su obra poética está presente tanto el tema social como el amoroso. Como compositor fue autor de las letras de populares valses criollos como Felipe de los Pobres, Pescador de Luz, Si un rosal se muere y Tu voz, que fueron interpretados por diversos cantantes, entre ellos Manuel Acosta Ojeda, Tania Libertad y Lucha Reyes. Con sus composiciones ganó varios concursos musicales y acercó la poesía al pueblo. Esto me hace recordar otros casos similares que dejaron un gran legado a nuestra música, como lo son los casos de Esmeralda González Castro, madre de nuestra gran Blanca Varela, que bajo el seudónimo de Serafina Quinteras escribiera valses criollos de mucha valía, y cómo no, el caso de nuestra inefable Chabuca Granda, que puso en nuestra música criolla
la marca descollante de la poesía y el refinamiento, y aunque no ha sido considerada o nombrada como poeta, creo que realmente se vale ese título. A pesar de la bohemia en que se vio envuelta la vida personal de Juan Gonzalo Rosé, su obra literaria ha sido reconocida por los más importantes estudiosos y críticos como son Ricardo González Vigil, Marco Martos y César Toro Montalvo, como uno de los más importantes representantes de la generación del 50. Su obra literaria comprende poesía en su parte más importante. Publicó más de 10 títulos, habiendo merecido el Premio Nacional de Poesía en 1958 por su obra Cantos desde lejos, compuesto y editado en México en 1957 durante su destierro a ese país. Después de su fallecimiento en 1990, la recopilación de su poesía fue editada con prólogo de Marco Martos. También escribió 3 obras de teatro. Me llama mucho la atención en Juan Gonzalo Rosé la forma lúdica de poetizar, como bajando escalones que muestra en el poema Me gustas, que dice: me gustas porque tienes el color de los patios de las casas tranquilas, y más precisamente me gustas porque tienes el color de los patios de las casas tranquilas cuando llegue el verano. Y más precisamente me gustas porque tienes el color de los patios de las casas tranquilas en las tardes de enero cuando llegue el verano. Y más precisamente me gustas porque te amo. O también la ironía en este otro poema, Gastronomía. Para comerse a un hombre en el Perú hay que sacarle las espinas, las vísceras heridas, los residuos de llanto y de tabaco, purificarlo a fuego lento, cortarlo en pedacitos y servirlo a la mesa con los ojos cerrados mientras se va pensando que nuestro buen gobierno nos protege. Luego, afirmar que los poetas exageran y, como buen final, tomarse un trago. Esta es una muestra de su poesía y ahora, finalmente, quiero dejarlos con unas frases que dice de él el poeta Marco Martos. Tiene una sensibilidad exquisita que se oculta, que tiene un poco de pudor de mostrarse, se oculta para que no ser herida. Es un poeta transido de amor. En el mejor sentido es un poeta romántico, transparente, es un poeta para gente triste. Y estas frases también de Ricardo González Vigil, que dicen: en líneas generales, se puede afirmar que la poesía de Rosé es expresionista y de profundas raíces sentimentales. Contrastando con sus compañeros de generación, Rosé partió de una poesía social y revolucionaria hacia un creciente interés por la perfección de la forma. Se dio a conocer como uno de los mejores escultores peruanos de la llamada poesía social al lado de Alejandro Romualdo. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Buenas tardes. Gracias, Colectivo Manantiales. Pasos Lejanos, Poesía Viva, por invitarnos a esta hermosa actividad literaria. Soy María Senatore, desde Uruguay, y les he traído para que conozcan a una poeta uruguaya que ya no está entre nosotros, Idea Vilariño. Idea Vilariño nace un 18 de agosto de 1920 y fallece un 28 de abril de 2009. Es austera y valiosa la obra de Idea. Quiero decirle de ella,
para que la conozcan, que fue profesora universitaria, o sea, docente, compositora, traductora, crítica literaria y sobre todo poeta. La uruguaya Idea Vilariño es una de las voces más singulares de la lírica en español del último siglo. Tiene un tono propio, reconocible, diferente. Ha sido traducida a muchos otros idiomas. Recibió importantes premios internacionales. Cuenta con pocos pero entusiastas seguidores en muchos países. Y no solo hispanohablantes. Sus poemas son universales, impactan en lectores de muy diferentes culturas. Su padre, anarquista, le puso ese nombre, Idea, como homenaje a la razón. También eran infrecuentes los nombres de sus 4 hermanos, Azul, Alma, Poema y Numen. Este último, luego, un conocido pianista. Agrego que Idea también estudió música, el violín. Su madre, su padre y Azul murieron cuando ella era muy joven. De salud quebradiza desde muy chica, aunque luego fue longeva, tenía 88 años cuando falleció, frágil física y emocionalmente, muchos de los poemas de Idea están teñidos quizás por esas circunstancias personales, de una tristeza que en ocasiones llega al desaliento y a la angustia. Fue miembro de la llamada Generación del 45, un grupo de escritores, poetas, críticos y editores que, en palabras de la profesora y crítica literaria Rosario Peirú, fueron cosmopolitas, inconformistas, rigurosos y que introdujeron a la literatura uruguaya a la modernidad. El novelista Juan Carlos Onetti y los poetas Mario Benedetti e Ida Vitale, que contamos con ella aún, pues vive, fueron algunos de los componentes del grupo. La vida personal de Idea Vilariño fue azarosa y de lo que vamos a hablar a continuación, Poema del desamor, tiene un destinatario conocido, muy conocido, Juan Carlos Onetti, con el que Idea mantuvo una apasionada, intermitente y complicada relación. Este poema es del año 1958. Añadió la autora en una reedición de su libro Poemas de Amor, que se había publicado un año antes y ella le había dedicado precisamente a Onetti. El medio entre una y otra edición, y cuando según algunos testimonios mejor estaban entre ellos, él la había dejado para casarse con otra, Dorotea Dolly Moore. Tanto este como otros poemas de Vilariño reflejan muy bien la compleja relación de ambos escritores. La propia Idea contó otros pormenores. Por ejemplo, es el último hombre de quien debí enamorarme. Pero vamos a hablar más de Idea. Vamos a hablar de su obra, que es austera y valiosa, que se inicia en 1945 con la publicación de un cuaderno asombroso, La Suplicante, y lo firma Idea, así, a secas. Firma también su segundo cuaderno, apareciendo una voz nueva e implacable, llamado a convertirse en una de las más alto nivel en el ámbito de la poesía hispanoamericana. A través de un lenguaje rico en
de la plenitud de un mediodía, por ejemplo, la realidad. Y dice, transparente los aires, transparente la hoz de la mañana, los blancos montes tibios, los gestos de las olas, todo ese mar. Su pasión de amar es pasión de vida y angustiosa conciencia de la muerte, pues hallamos imaginación rica de ese momento, de algunos temas que a posteriori no aparecen. La define Real de Azúa y dice, puede extrañamente llegar hasta el hombre común, a pesar de sus audacias, o tal vez por ellas, y llegando hasta él, ser un comentario de sus amargos días. Otros cuadernos serán escritos diciendo muerte, más soledad y su gran negación al no. Poemas de amor. Les recomiendo. Es la poesía de hoy, poesía nueva, es la de idea, que de palabras y metáforas nuevas, y no porque sí, sino porque en ella calma, y dijo Vallejo, el creador goza y padece, el ritmo de las cosas, se ha hecho sangre, célula, a las que se ha sido incorporada vitalmente, a la sensibilidad. Mientras que Octavio Paz muy breve agrega, el ritmo no es medida, es visión del mundo. Y quiero dejarles un poema que habla justamente del no, que dice así, ya no será. Ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro, no sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, como esa noche nunca. No volverá a tocarte, no te veré morir. No te veré morir. Es una de las voces más singulares de la lírica en español del último siglo. Y allá voy a leerles, para terminar, Por allá estará el mar, otra de sus poesías. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que seré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos, se hará el manso, el hermoso, el triste, el olvidado, el azul, el profundo, el eterno, mientras los días se vayan, la vida se me canse, el cuerpo se me acabe y las manos se me sequen, el amor se me olvide, frente a su luz, su amor y su belleza, su canto. Gracias. Amparo Baluarte Cornejo, poeta peruana, nació un 24 de septiembre, mes primaveral, hija
de don Felipe Nerí Baluarte Ugarteche y de doña María Encarnación Cornejo, ambos moqueguanos. A la edad de 5 años, Amparo Baluarte, en compañía de sus padres, vino a Lima y estudió en el Colegio María Auxiliadora del Callao. En 1950 contrajo matrimonio con don Ángel Alvarado Valdés, músico egresado del Conservatorio Nacional de Música, hoy Universidad Nacional de Música UM, conocido laudista, natural del departamento de Amazonas, autor del célebre vals Amazonas. Fue director de coros. Según Luis Francisco Garland Llosa, Amparo Baluarte toma conciencia del dolor cuando se entera que no podría ser madre. Amparo Baluarte, cuya vasta obra fue acogida por destacados compositores, pianistas, guitarristas como don Francisco Reyes Pinglo, Nicolás Wetzel, Polito Bedoya, Aurelio Collantes, etc., y sus valses interpretados por Jesús Vázquez, Linda Lorenz, Marta Chávez, la peruanísima, entre otros, y el inolvidable trío Los Panchos. Amparo Baluarte es la poeta de nuestro cancionero musical, pero es en la poesía donde manifiesta su candor, alegrías y tristezas. El ambiente en que creció es propicio para cultivar sentimientos alturados como el amor, donde se enmarca los actos de la vida y la búsqueda del bien común. Tiene publicadas las siguientes obras: Breviario Pasional en 1950, La Ruta Luminosa en 1958, Epistolario Lírico 1963, Amor 1965, Alma Cancionera 1967, Breviario Pasional, segunda edición, y Estancias Amorosas 1971. Lámpara Votiva con Romancero Místico y Jardín Espiritual 1974. Cáliz de Amor, Premio Internacional de Poesía en Francia 1975. Flores del Alma con Guirnalda de Amistad 1980. Antología Poética 1984. Nuestra poeta Amparo Baluarte perteneció a la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, ANEA, a la Asociación Peruana de Autores y Compositores, APDAI. Perteneció al Comité Directivo del Club Moquegua. Fue presidente fundadora del Círculo Literario que anduvo 20 años por tierras nacionales, CLAIP, círculo que perteneció también nuestra poeta Cecilia Barcellos de Sarria. Señores, hice una breve reseña de nuestra Amparo Baluarte. Sus versos llegaron y llegan a calar con hondura en quien lee y en quien canta. Es grande la emoción que me abraza. Conocí a nuestra poeta Amparo Baluarte, quien prologó mi primer libro. Su esposo, don Ángel Alvarado Valdés, puso la música del himno de la ciudad de Tarapoto, cuya autoría de la letra me pertenece. Todas las tardes de sábado nos reuníamos en su casa en Breña, inolvidables tertulias literarias. Ahí, en la casa de Amparo Baluarte, conocí al poeta decimista don Germán Zúñiga Bazán, Max Dextre, Godard, Luis Francisco Garland Llosa, etc. Y muchos cantantes criollos y poetas. Buena música y las notas de un laúd flotaba en el mágico lugar, y un humeante café y deliciosas humitas hacían la tarde perfecta de los esperados sábados. Mi señor padre, don Emnegardo Flores Hidalgo, notario público y de Hacienda de la región San Martín, por intermedio de otro poeta que conocía personalmente a doña Amparo Baluarte, le hacía llegar los versos, pues a mi señor padre también le gustaba la poesía y escribía para Amparito, pero a Amparito le llegaba los versos de mi señor padre con otro nombre, con el nombre del poeta a quien mi padre le entregaba sus versos. En realidad, y tengo prueba de ellos, todo se llega a saber, nada permanece oculto. Nos visitábamos
constantemente. Amenas charlas, ricos almuerzos y cenas se repetían siempre. Nada dura para siempre. Amparo Baluarte viajó un 19 de diciembre de 1992 en Lima, siendo trasladados sus restos a Moquegua, donde descansa. La vida de un poeta, escritor, no es alejarse del mundo, al contrario, se sumerge en el mundo y éste se hace más humano aún. El poeta no vive fuera de su realidad, extrae de la realidad y lo devuelve de una forma depurada a la misma realidad de donde sacó los temas de sus escritos. El poeta canta al amor, a la unidad, destierra egoísmos que separan los unos de los otros. El arte, señores, no es competencia, es comunicación. Guido Fernández de Córdoba, poeta, narrador, pintor y gestor cultural tacneño. Nace en La Paz, Bolivia, en el año de 1925. Nos deja luego de una vida intensa en Tacna en el año del 2004. Leamos. Poema 1. Nacimiento. El viento trae sésamo en sus tijeras, viejos soportes, sortijas volanderas, bombardas, cascabeles. Nace el insólito poema, el lirio es alto. Poema 2. Desfile. Lánguidos ofidios de labios leporinos, filas interminables de caníbales usureros, amarilla oleada de viejos castores, bullicioso enjambre de gárgolas, tiembla en el bosque. Poema 3. Olas. Cáscara el mar, plumbeos, collares, caballos trotando en gimientes aguas, luceros, gaviotas. Poema 4. Del tiempo. El tiempo es el ser, aire que transcurre, sillón, lentes, humeante, pipa desnuda. Este poeta deslumbra a sus lectores a través de estos breves que en lenguaje tan original nos transporta a su visión de la vida y el mundo. Son parte de su libro titulado Una onza de humorismos, algunos pájaros, de 120 páginas en el que va modelando en versos de 5 a 7 estrofas su yo poético. Fue editado por Petroperú, sello Ediciones Copé, en el 2001, al haber obtenido el premio de bronce 10ª Bienal de Poesía. Por su labor cultural recibe medalla de plata de la ciudad de Tacna, medalla municipal de Fomento de la Cultura en 1999, medalla del Instituto Nacional de Cultura y la medalla de la Universidad Nacional Jorge Basadre. Nuestro poeta nace en La Paz el 6 de febrero de 1925, inscrito en la Embajada de Perú por su padre peruano, que ocupaba un cargo importante en el Banco de Perú y Londres. Al promover el gobierno peruano en la repoblación de la heroica ciudad que acababa de tornar a suelo patrio, la familia acude al llamado a suelo tacneño, abrazada por el aroma voluptuoso de los granados. Guido Fernández de Córdoba queda atrapado por toda su existencia a tan digna y bella tierra, y deja su espíritu noble, libre, generoso y solidario. Con su legado de escritos y pinturas, hombre bueno que tuvo arcas llenas y vacías en su andar bohemio y entregado hasta su médula al difícil camino de la cultura en esta ciudad de nuestro sur.
Él no tuvo tiempo para odiar y menos para envidiar. Así es cuando personas como él completan su hemisferio con la tolerancia, la fina picardía y el humor fino que sale más allá de los poros. Tuvo a su cargo la revista cultural Lámpara y después continuó con Quilca, en dirección compartida con Segundo Cancino, elemento más joven. Armó tertulias en su casa, ubicada en la calle San Francisco 145, donde acoge a notables escritores nacionales e internacionales como José Agustín Goytisolo, poeta español. En la Universidad Nacional de Tacna, Jorge Basadre arma los martes culturales, donde desprendido él regalaba libros de su biblioteca personal en dichos conversatorios. También en la Universidad Privada de Tacna hizo cultura y hoy su auditorio lleva su nombre. Es cierto, dicen sus estudiosos, que en Tacna hubo un magnífico rey que ganó con humildad y eficiencia su genio travieso, su galante coquetería, su calidez en demasía y sus verdaderos amigos. Este título, en su reino, que él tituló de Ancat, en su juego de letras. Sus libros conocidos son Algo de lluvia, 1970, El ojo del girasol, 1976, Proyectos, 1979, Cuentería, 1979, Viaje a la memoria, 1997, El fabuloso reino de Ancat, 1998, Una once de hongorismos, 2002, Crónicas del reino de Ancat, 2003. Escritor singular, no solo hizo con solidez breves, sino sonetos únicos en los que deja historias fabulosas de leyendas. Marco Antonio Corcuera, el fino poeta trujillano que lo conoció, nos dice que era de un lirismo inusual en el Perú. Lo publica en sus cuadernos trimestrales de poesía y destaca que Fernández de Córdoba, cuando escribía este género de poesía, de un soneto sacaba el siguiente con un verso del primero. Sonetos de amor, de locura y de muerte, donde delira la existencia en paisajes de esquinas, puertas y pianos. Textos mágicos, indudablemente. Corcuera también dice que este poeta, este escritor, si hubiera vivido en la provincia de Lima, tendría mejor suerte y con micrófono permanente. Así pues, al nacer en provincias y vivir en ellas, silencia las voces extraordinarias del interior del país. Esta semblanza la terminamos con parte de su soneto a Tacna, que es recitado y declamado por niños y adolescentes tacneños al celebrar la incorporación a la patria de ese departamento histórico. Tacna, alza Tacna tu estirpe clara y gentil, alza el bronce de tus limpias banderas, sobre el casto pudor de tus praderas, hasta tocar el cielo, el raudo Nil. Alza tu patriota frente varonil, olvida las viejas armas guerreras, y sobre la caverna oscura de las trincheras, enclava tu simiente nuevo y viril. Antes de finalizar, vamos a leer otro soneto que está dedicado al amor. El amor es un milagro. El amor es una esquirla de fuego invulnerable
el dulce cuerpo de una sílfide cubierta de rocío, el cáliz de una eburnia margarita, la cúpula dorada de un bosque bienhechor. El amor es un cesto de toronjas infinitas, una vereda amada por el aire, manzana hendida por la luz de abril, jóvenes mariposas tocando oboe. El amor es la miel de un álamo en plenilunio, un milagro candelabro encendido del mar, la corteza de un planeta feliz, una lucierna aleteando en el alba. El amor es el tuétano de una joven golondrina, una violeta preñada por el sol, la esperma maravillosa de la vida, un río de orugas inocentes. El amor es un ovario acariciado por el viento, un gajo de rosa inmóvil. El amor es una mazorca convertida en ave. De viaje a la memoria 1997. Gracias hoy por permitirme traer a don Guido Fernández de Córdoba, escritor tacneño. Gracias al colectivo literario Manantial a través de su edición nueva Pasos Lejanos, Poesía Viva 1, 2024. Muy buenas tardes.